Muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Bolívar. Yo soy el gerente de Andina, también catedrático de UPC y el moderador esta tarde que los va a acompañar. Este es nuestro tercer evento que estamos haciendo por vía los web de Zoom. Y les agradezco a los panelistas por acceder a participar a este conversatorio. Bueno, ahora ustedes saben de que ha cambiado el panorama. El panorama se ha vuelto más complejo porque tenemos un aplazamiento en tiempos con las recientes medidas que nos acaba de dar el presidente anunciando de que la cuarentena se extiende hasta el día 26 y tenemos entonces un aplazamiento que va a significar eh, que nosotros tenemos que pensar en qué medidas nuevas vamos a tomar. Al igual que nuestros panelistas, que hasta el día de ayer o hace unas horas teníamos pensado un panorama distinto, ahora vamos a discutir sobre lo que en esta emergencia se vuelve más drástico. ¿Qué es lo que va a suceder con las organizaciones? Quiero informarles que también estamos conectados en la plataforma de Facebook Live. Para quienes no estén todavía inscritos por Zoom, también puede conectarse a través de su buscador y buscan el nombre del conversatorio. Este conversatorio titula Liderando respuestas frente a lo económico, social y PYME para después de la cuarentena, que ahora se ha prolongado. En este conversatorio estamos haciéndolo en alianza con el PAT, la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura, y como siempre el objetivo es generar algunas reflexiones con un enfoque positivo, ¿no? Para dar a conocer algunas respuestas que estamos en este contexto cambiante, de gran incertidumbre, y implican que tenemos que conocer bien y reflexionar sobre los temas económicos, sociales y de las pequeñas y medianas empresas. Y queremos que estas reflexiones y propuestas sirvan para que las organizaciones y también las personas puedan ver o puedan formar sus puntos de vista de acuerdo a lo que está sucediendo. Es muy importante que tengamos estos temas muy procesados y con información que no tenga distorsión, que no tenga ningún tipo de exageración ni información falsa. Bueno, es un honor moderar este espacio que cuenta con un distinguido panel y en este momento tenemos más de 160 inscritos y ustedes que están compartiendo con nosotros nos van a ayudar a entender la situación con su intervención. Y, y todo esto lo hacemos con un esfuerzo de que queremos que podamos ver una luz en el camino después de la crisis del coronavirus. A continuación les voy a presentar el panel. En primer lugar, tenemos a Carlos Ayrancén. Él es doctor en Administración de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es un destacado economista. Actualmente es decano de la Facultad de Economía de la UPC y director de la carrera de Economía y Finanzas. Tiene estudios, es máster en Economía de la Boston University de Estados Unidos y es también MBA de la Universidad de Quebec en Canadá. Ha seguido estudios de posgrado en gestión política macroeconómica y gestión de negocios en las universidades de Harvard y Pittsburgh. Carlos Meléndez, nuestro otro panelista, es doctor en ciencia política de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Es investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social en Chile y docente de la Universidad Santiago Portales, que también está en Chile. En Perú es socio principal de 50+1, un grupo de análisis político, y es columnista de Perú 21. Ha sido profesor invitado de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Flaxo de Ecuador, y la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otras. Fernando Calmel es arquitecto, colegiado de la UPC, emprendedor y empresario desde los 18 años, y es fundador y actualmente presidente y director de políticas públicas en la Asociación de Emprendedores del Perú, la voz más reconocida en este momento del emprendedor peruano. A continuación voy a explicar la dinámica que seguimos en estos conversatorios. Cada panelista va a tener 10 minutos para abordar su tema, es decir, Carlos Ayrancén en los temas económicos, Carlos Meléndez en lo social y Fernando Calmel en las pymes.
Y al finalizar las exposiciones de los panelistas, voy a proceder a leer las preguntas que están dirigidas a cada panelista, al primer panelista, para que las responda. Terminadas, pasamos las preguntas al primer panelista, las respuestas, seguiré con las preguntas al segundo y al tercero. En caso de que algún panelista desee complementar las respuestas de otro, podrá hacerlo. Pueden ir enviando desde ahora, a través del icono de preguntas que encontrarán en la barra inferior, con el símbolo de Q y A, Q y A. Y si hubiesen preguntas genéricas, al final daré una nueva oportunidad para las respuestas del panel. Tiene la palabra el primer panelista para tratar los aspectos para liderar respuestas en lo económico, el doctor Carlos Aderancén. Su intervención será aproximadamente de 8 minutos. Doctora Aderancén, al terminar la exposición, por favor indíqueme que finalizó. Puede comenzar. Ante todo, quiero agradecerles mucho por esa invitación. Estos son tiempos muy complicados para hablar de economía. Cuando comencé a estudiar economía, me pasaron un libro de un economista inglés, ya muy conocido en esa época, se apellidaba Keynes, y tenía una frase que me dejó marcado cuando estaba llevando mi primer curso de macroeconomía. La incertidumbre y las expectativas son las joyas de la vida. Era una frase de un intelectual casi artista inglés, como era Keynes. Y lo que nos trata de decir que en un cuadro de extrema depresión, donde las expectativas de la gente lo determinan todo, los altos niveles de incertidumbre no son juego. Si ustedes están esperando que yo diga cuánto vamos a crecer el 2020 o 2021, la respuesta es, recordando a Lao Tse, que el que predice en estos contextos no sabe. Es muy difícil de decir cuánto nos va a golpear el coronavirus teniendo el 4% del gasto por persona en salud en comparación a lo que gasta un inglés o un norteamericano. Nuestros recursos son sumamente estrechos y los efectos de la pandemia la conocen mejor los especialistas médicos que yo. Yo les puedo contar que hace pocos días la economía crecía entre 2 y 3%, su crecimiento per cápita era muy bajo, la inflación reconocida, bajo control. Teníamos unos 60.000 millones de dólares, la debemos todavía seguir teniendo, pero de pronto se da la emergencia y todos comenzamos a tener inquietudes respecto a qué pasará con el consumo de la gente, qué pasará con el comercio, definitivamente la inversión se va a retraer. Recordemos que la inversión y el comercio eran los motores de toda esta ganancia en surgimiento pyme, en clase media y en reducción de la pobreza. Hoy no sabemos cuánto va a durar el impacto. El gobierno está optando por aplicar medidas de proscripción de la producción. Sí, las medidas de emergencia sanitaria proscriben muchas actividades y eso implica un panorama social y un panorama económico tremendo. Frente a ello, plantea primero recapitalizar el sector salud. Yo digo, tiene caja. La mitad de los ministerios tienen las luces apagadas para bien de todos y por lo tanto caja hay para repotenciar mucho más y tratar con mucho mayor respeto al sector salud. Ha empezado con los subsidios a través del sistema bancario, pero debería transitar hacia subsidios directos a la población antes de que las cosas se vayan de las manos. Esta es una sociedad tremendamente ilegal, lo llamamos informal, pero 2/3 de la gente no respeta la ley y el Estado no tiene la capacidad para hacerla aplicar a la fuerza mucho tiempo. Hoy día, en realidad, estamos enfrentándonos a un nivel de altísima incertidumbre en la cual todos estamos involucrados. El Estado ofrece un paquete reactivador, parte del 12% del PBI va a ir hacia un impulso monetario a través del sistema bancario. Los banqueros, tanto como las pymes, deben saber que todos estamos juntos. Si fracasa este proyecto de reactivar y de impulsar la economía, los bancos van a costar un poco más que un chisito. Cierro esta introducción recordando que el Congreso, por amor de Dios, no está para hacer daño. Las iniciativas como las que hoy día se están contemplando para de pronto malbaratear
entre 20 y 30.000, diría yo, 30.000 millones de soles de los ahorros de los trabajadores, va a implicar un espléndido negocio para quien va a comprar barato, pero no va a reactivar la economía, puede descalzar el sistema financiero y dañarlo por años. Por favor, señores congresistas, por ustedes solo votaron 4 de cada 10 posibles electores, no tienen mandato, no tienen para hacer barbaridades en este momento, le van a hacer daño a mucha gente. Ojo con eso. Con esto acá. Sí, tienes todavía tiempo, si ¿Cuánto quieres me agregar queda? algo más. Pues, pues tienes unos 5 minutos más todavía, si gustas. Pero si no, pasamos, sí. No, no, sirviendo al Día del Economista, me voy a quedar con al menos 3 de esos 5. Un plano que dejaba para posterior discusión tiene que ver con el impacto global de la pandemia. Tampoco lo conocemos, pero sí conocemos la forma como nos puede golpear. Quien ha traído el pan a la economía peruana en los últimos años ha sido la exportación, y ellos van a enfrentar tiempos particularmente difíciles. Cuando aplicamos la proscripción a actividades productivas, por más nobles fines de salud que tengamos, es bueno que sepamos que hay una elección entre cuántos van a morir por un problema de salud pública y cuántos van a morir por empobrecimiento de la economía. Otro detalle importante en esta historia es enfocar que influjos de capitales se van a volver mucho más difíciles que nunca. Y por lo tanto, los patrones de modernización de la economía, si algún día podemos parar esta pandemia o superarla, va a implicar una economía que va a tener que ser mucho más agresiva. Pero si caemos con lo que hablaba al final de la primera antesala, si caemos en políticas populistas, si queremos inflar el gasto a la loca, si no entendemos que es el momento no de gastar más, porque estamos gastando 65.000 millones de dólares. El año pasado gastamos eso. Tenemos plata como para ayudar a la gente, pero hay que gastar bien y hay que entender que quien impulsa la economía, quien genera clase media, quien mueve la economía son las pequeñas microempresas en el sector servicios y el sector exportador. Si no entendemos eso, podría ser que el accionar del gobierno resulte incluso peor que la pandemia. Con esto acabo. Simón. Muchas gracias, Carlos. Bien. eh, bueno, las reflexiones son importantes, bastante importantes, sobre todo para los mandatarios por parte del Congreso. A continuación, tiene la palabra nuestro segundo panelista para tratar los temas de la recuperación en lo social, el doctor Carlos Meléndez. Su intervención es de 8 minutos aproximadamente. Doctor Meléndez, al terminar su exposición, por favor, indíqueme que finalizó. Adelante, por favor. Perfecto. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación y es un gusto compartir este panel con Carlos Adriancén y con Fernando Calmel. Voy a abordar algunas ideas, algunos argumentos sobre el efecto social que tiene la pandemia desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político. Como ustedes saben, como lo viven y lo vivimos en carne propia, hay diferentes tipos de reacciones frente a lo que está pasando. Algunas personas, hay dos extremos, por decirlo de un modo, en términos de reacciones psicológicas frente a una pandemia. Por un lado, tenemos reacciones más de negación, gente que no cree qué es lo que está sucediendo y simplemente indiferencia, piensa que no existe una real amenaza a la vida de las personas y se comportan de manera indiferente. Ese es un extremo de reacción. Otro extremo de reacciones posibles son aquellos más bien que sufren mucha ansiedad y sufren mucho temor frente a la expansión del COVID-19. Se ha tratado de ver cuáles son las variables que determinan estos diferentes tipos de comportamiento. Se han explorado variables de carácter psicológica, variables de carácter económicas, como el ingreso, si esto también varía por grupos de edad, pero se ha explorado muy poco cuáles son los determinantes sociológicos y sobre todo los determinantes políticos que tienen que ver con este tipo de comportamiento.
un reciente estudio en Estados Unidos ha encontrado algo bastante interesante, que tiene que ver con cuál es el impacto que tienen las identidades partidarias en las previsiones que toman los ciudadanos frente a la expansión de la pandemia. Lo que ha encontrado este estudio es que los demócratas suelen ser mucho más cuidadosos y suelen acatar las medidas y las recomendaciones de salubridad de las autoridades, a diferencia de los republicanos. En base a estudios de opinión pública han encontrado esas regularidades en el caso de los Estados Unidos. Esto nos lleva a, si queremos extrapolar este hallazgo de una investigación que ha sido publicada hace menos de una semana en Estados Unidos, si queremos extrapolar ese hallazgo, preguntémonos cuáles son los determinantes sociológicos o los determinantes políticos que nos llevan a las diferentes personas a cumplir o no con las recomendaciones del gobierno. Y una variable clave que es el gran elefante en la sala de las viviendas de todos los peruanos, es la variable de la informalidad. ¿Ok? Y esto tiene que ver con lo siguiente, porque hay que considerar informalidad quizás como parte de un otro extremo, de un continuo que tiene que ver con instituciones. Si pensamos en un continuo entre institucionalidad, el otro extremo de ese continuo es la incertidumbre. Y la informalidad ha sido una actividad no solamente económica, es una actividad que se da en el plano político, que se da en el plano social, que está lidiando permanentemente con la incertidumbre. La actividad informal ha tenido siempre una búsqueda de adaptarse a la incertidumbre, se mueve en contextos de total incertidumbre y precisamente por eso es, entre comillas, informal, porque es totalmente adverso y le da la espalda a todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, concibiendo la institucionalidad precisamente como la capaz de organizar la vida para dar certezas a la gente. La informalidad es todo lo contrario. Esta informalidad estructural en el caso peruano, que vive en un mundo de incertidumbre, como les decía, se le suma un nivel mayor de incertidumbre que tiene que ver con la expansión de la pandemia. Lo que uno esperaría es un comportamiento también de adaptación a esa nueva capa, a ese nuevo nivel, a esa metaincertidumbre, por decirlo de un modo, de parte del actor informal. ¿Ok? Y en ese sentido, lo que estamos encontrando, por lo menos lo que se pueden ver en las 2 primeras semanas, es una suerte de comportamiento en la cual existe aprobación a las medidas, pero desobediencia a las mismas. Es decir, tengo la actitud de aprobarlas, tengo la actitud de estar a favor de estas medidas que han sido bastante drásticas en comparación con otros países, pero mi comportamiento cotidiano es distinto. Mi comportamiento tiende a la desobediencia. Y lo que vamos a ver, lo que hemos visto y lo que vamos a ver permanentemente, la reacción del peruano promedio, ubicando al peruano promedio dentro de este mundo informal, es precisamente desobediencia antes que protesta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una de las posibilidades frente a estas reacciones, sobre todo en el campo de la ansiedad y en el campo de los temores, han sido, y mucha gente prevé esto, reacciones violentas, reacciones de protestas, saqueos, y tipo de acciones colectivas violentas. ¿Qué se han dado los casos? Se han dado los casos en otros países, se han dado los casos en otros contextos de pandemias. Aunque no descarto esta posibilidad, creo que la posibilidad en el caso peruano es más bien que se va a continuar los niveles de desobediencia antes que los de protesta. ¿Ok? Porque hay una suerte de exacerbación del comportamiento individualista de los peruanos exacerbado por esta informalidad. Así como los peruanos, a diferencia de los chilenos, no nos organizamos para protestar contra el modelo que no nos gusta, de esa misma manera los ciudadanos tampoco se van a organizar o van a resolver sus problemas de acción colectiva para protestar contra una medida en contra de la expansión de la pandemia, valga la redundancia en este caso. Entonces, lo que vamos a esperar, creo yo, en las próximas semanas son mayores niveles de desobediencia.
a pesar que el gobierno puede endurecer, a pesar que el gobierno puede tomar medidas más drásticas, el peruano está acostumbrado a a sacarle la vuelta a la ley. Aunque en este caso, llevándolo a un nivel mayor, porque está sacándole la vuelta a la vida también, porque está en riesgo un bien mayor como es el de la vida propia. Lo que tenemos que ver entonces es que si bien el gobierno ha aplicado algunas medidas económicas que han seguido un patrón, que han seguido cierto discernimiento y que han sido aplaudidas por varios sectores especializados, a pesar que se han encontrado fórmulas económicas, lo que yo no veo es que se hayan encontrado fórmulas de control social. Estamos ante unos gobernantes que conocen muy poco la sociedad que gobiernan. El gobierno peruano, que es muy aplaudido, es un gobierno, es una gestión que que sabe muy bien ganarse el aplauso populista de la gente, no populista en términos económicos, no populista en términos de visión maniquea del mundo, donde hay enemigos y donde hay buenos y donde hay malos. En esa visión populista, el gobierno peruano sabe cómo ganarse los aplausos, pero no sabe cómo controlar la sociedad que está gobernando. Hay muy poco conocimiento. Y todas las medidas que se han tomado en términos de control social, lo que están manifestando es precisamente ese alto nivel de desconocimiento que tienen sobre el actor peruano, que es básicamente informal. No solamente informal en términos económicos, sino informal también en términos de sus relaciones sociales e informal también en su relación con la política, que es una relación, como sabemos, dándole espaldas y con animadversiones hacia el Estado. Y esto es lo paradójico, y con esto termino mi intervención, es que si bien es cierto, hemos generado un modelo en el cual la actividad económica y la actividad individual ha hecho que los peruanos le demos de espaldas al Estado, la lógica, el ethos que se ha generado en los últimos años en el país es precisamente no contribuyo, no tributo frente al Estado, pero tampoco le exijo nada. En situaciones de crisis generalizadas, lo que más bien la reacción primaria es pedirle algo al Estado, pedirle seguridad, pedirle orden, pedirle ayuda en estos tiempos de crisis. Es decir, en tiempos de insatisfacción generalizada, de crisis como la que vivimos ahora, vemos a la vuelta del papá gobierno. Y lo que estamos viendo en las medidas que están tomando las autoridades, los parlamentarios, es justamente un reclamo, están dándole luz verde a ese reclamo de retorno y regreso del papá gobierno. Pero esta es una contradicción, que eso sí no sé cómo se puede resolver, porque si por un lado estamos pidiendo más papá gobierno, no estamos con el promedio del ciudadano peruano, no está cumpliendo con su parte de este contrato social informal que se está pactando en este momento de crisis entre un gobierno que distribuye bonos y se recibe, pero a la hora de cumplir con la parte del contrato, que es obedecer las normas y obedecer las recomendaciones, no se están cumpliendo. Tenemos 2 semanas más donde lamentablemente vamos a continuar viendo otras formas de desobediencia cotidiana que en este caso tienen una consecuencia directa, que es la continuación del crecimiento y de la severidad de la enfermedad en el país. Muy bien. Sí. Muy bien, gracias, Carlos. Doctor Carlos Meléndez nos acompaña desde Santiago de Chile. No sé si lo había mencionado, pero importante. Vamos a dar paso, entonces, ahora a la palabra de nuestro siguiente panelista, el tercer panelista, para tratar los aspectos de la recuperación en las pymes. El arquitecto Fernando Calmel. Fernando Calmel. Sergio. Sí, ¿qué tal, gracias. Fernando? Fernando, tan pronto termine su intervención, me lo hace saber. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, como parte de la Asociación de Emprendedores del Perú, nuestro trabajo ha sido mucho tiempo estudiar
al ser emprendedores además, estudiar no hemos tenido el gusto de participar activamente como emprendedores, ¿no? Pero, a ver, para ponerlo en perspectiva, efectivamente, la micro y la pequeña empresa es principalmente informal. Pero hay que entender, o sea, como dijo Carlos Meléndez, el Estado no conoce a su pueblo, no conoce qué sucede. Normalmente se refieren como el gran sector MIPE, los microempresarios. Inclusive el presidente el día de ayer dijo que todos los independientes era sinónimo de informalidad. Y no necesariamente esa es la realidad. Muchos de los 7 millones de autoempleados que tiene el Perú, eso es el 40% de la población económicamente activa, muchos de ellos recurren a ser independientes o porque no consiguen un trabajo dentro de una estructura regular o porque ven oportunidades en el mercado para salir adelante en los distintos sectores. Estamos hablando a nivel macro, a nivel país, que se tiene alrededor de 500.000 de autoempleados en el sector manufactura. Estás hablando de casi 2 millones de autoempleados en el sector comercio. Pero ahí empieza el problema. En el sector manufactura, en la última encuesta nacional de hogares, el Estado solamente te preguntaba si eras de manufactura. No te preguntaba si eras manufacturero carpintero, si eras manufacturero metalmecánico, si hacías zapatos, si hacías textiles. Por ende, la data es que todos hacen manufactura. Lo mismo con el sector comercio. No preguntaron si uno era comerciante de bodega o era comerciante de mercado o si comerciaba productos importados o productos textiles o automotriz. Entonces, para el Estado, este gran bolsón son autoempleados en comercio. En el tema de servicios, sí, pero más puntuales, pero nuevamente de una manera bastante genérica. Para referencia, estamos hablando de 750.000 peruanos que están autoempleados en el sector transportes y almacenamiento. 750.000. Y estamos hablando alrededor de 360.000 personas autoempleadas y autoempleados que genera trabajo. Es una persona independiente, no necesariamente es una persona que trabaja solo, sino que es independiente porque es el dueño el que genera la propia empresa, que trabaja en alimentos, bebidas y comercio. Habiendo dicho esto, la poca información que tiene el Estado no permite diferenciar qué es lo que pasa con cada uno de estos sectores. Las medidas que se dan para formalizar a la micro y pequeña empresa son muy generales y generalmente desde el Congreso y del Ejecutivo se hacen por dos razones. O porque la gran empresa la solicita para poder trabajar, o porque algún funcionario público quiere fregar a la gran empresa y le quiere poner trabas. En conclusión, inclusive la política laboral se discute únicamente entre la CONFIEP y los grandes gremios con los que trabajamos muy de la mano y los sindicatos laborales. Pero hay 12 millones de peruanos que trabajan en microempresa y que no están en esos sindicatos. Entonces, nunca una medida laboral va a afectar a estas personas. Lo mismo pasa con el tema tributario. Se creó para un detalle, no más, el RUS se creó para los bodegueros, máximo 8.000 soles mensuales. Ok, un bodeguero compra una vez cada 4 meses y cuando compra alrededor de 40.000, 50.000 soles. ¿Por qué? Porque un bodeguero vende alrededor de 10.000, 12.000 soles para poder sacar 1.000, 1.500 soles de utilidad y mantener a su familia. A diferencia, un taxista gana 6.000 soles, vende 6.000 soles mensuales, de los cuales se queda con 4.000 soles, inclusive pagando el crédito del auto si es que trabaja ahora con los aplicativos modernos. Entonces, no hay un conocimiento y la norma está hecha para que muchas de las personas que entran a la formalidad salgan espantadas. Y no es, o sea, hay unos que no quieren ser formales, no lo niego, pero hay muchos que han intentado y hay muchos que son parcialmente formales. Entonces, ¿qué sucede en un momento como esta crisis? No es el momento de formalizar a las personas, es el momento de conocerlas. Porque si las formalizamos en este momento, muchos de ellos que ya fueron formales, no van a aceptar el PAN sabiendo que atrás del PAN están los leones. Entonces, conozcámoslo bien. ¿Cómo funciona cada subsector empresarial? Adaptemos la ley. No se trata de dar beneficios, de regalarles plata y decirles, señores, ustedes fueron informales. Ok, no. Pero adaptemos. No puede ser que leyes laborales exijan tener un gerente de recursos humanos cuando tienen más de 10 empleados y muchas veces las microempresas o las pequeñas empresas tienen un dueño
y 20 empleados. Ese dueño es el gerente de recursos humanos. No puede cumplir la ley desde esa. Entonces, ¿qué nos queda? Para ir concluyendo, muchos de los microempresarios lo único que están buscando es trabajar. Conversaba hoy día, después del anuncio del presidente, con dirigentes gremiales de Gamarra, de Villa El Salvador, de muchos lugares, y de Fernando. La mayoría de nuestros agremiados tienen casa-taller. Ellos trabajan y producen en sus casas. Pues todos los días ven su maquinaria parada. No pueden empezar a trabajar porque no pueden comprar el material para producir. Entonces, si se reabriera eso y se permitiera que una vez a la semana abra o dos las grandes ferreterías que hay en Villa El Salvador, tendríamos alrededor de 120.000 carpinteros a nivel nacional trabajando en muebles que podrían ser comprados por el mismo Salud. No es necesario darles un bono. El microempresario, el emprendedor quiere que lo dejen trabajar. Y efectivamente, no podemos dejar que salgan a las calles, porque eso representa un riesgo para la salud. Pero si se conociese la realidad, podríamos tomar medidas creativas y eso sería muy bueno para la reactivación económica durante lo que nos queda de la crisis y sobre todo para lo que viene después, porque las medidas que se han dado por parte del gobierno, como digo, son para los que son grandes formales y están buscando atrapar nuevos peces, pero están tratando de pescar con dinamita. Van a sacar a esos peces del mar muertos. Entonces contribuirán una vez y no volverán nunca más. Ese es el gran problema que tiene el Estado ahorita y que también tiene el informal. Entonces, tratar de unir esos dos puntos y llegar a un punto medio es la solución que se debería tomar ahora, empezando por censar nuevamente a todas las personas que están, yo estoy seguro y he conversado con muchos, están dispuestas a registrarse en los municipios, a decir, señor, yo soy un carpintero y tenía un taller informal, quiero saber qué puedo hacer por ustedes. Siempre y cuando no les vaya a caer la policía al día siguiente y se arme un proceso de formalización, en el que estoy segurísimo que muchos van a aceptar este cambio hacia la formalización, pero no puede ser impuesta y no puede ser a cambio del PAN, porque nuevamente atrás de ese PAN está el león de la SUNAT y está el león de la SUNAFIL, y muchos ya pasaron por ahí y salieron asustados. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, interesante. Hay un planteamiento ahí de censar a las personas, lo cual es puntual. Y vamos ahora a dar inicio al espacio de preguntas y respuestas. Tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Recordemos que el panel completo, voy a ponerlos a todos en audio, en modo audio, van a poder intervenir. Y cuando quieran complementar alguna respuesta a alguno de los panelistas, porque las preguntas van a estar dirigidas a uno de los panelistas, podrán hacerlo al finalizar. Y voy a proceder entonces a continuación a leer las preguntas del panelista, el doctor Carlos Adriancén. El doctor Carlos Adriancén ha venido un número grande de preguntas, así que vamos a tratar de resumir este tema. Si van a regular el interés que darán los bancos, ¿se aplicará a todos? ¿Tendrán la misma medida? ¿Cómo se va a... Sí, perdón. Sí, voy a leer todas las preguntas y Ya. y de Me ahí parecería doy la palabra. si vamos tipo de preguntas juntas para no estar repitiendo, porque veo que algunas se parecen. Sí. Pues hay una Gracias. pregunta que es, deberíamos, ¿habrá alguna manera de que nuestros clientes se puedan acoger al plan de reactivación para saber cómo hacer los cobros, cómo se va a hacer los cobros y cómo se va a tratar el tema de personal y proveedores respecto al tema del gasto de dinero con el plan de reactivación? El mismo tema también aplica a cómo deberíamos pagar los impuestos a febrero. Algunos aspectos que están vinculados a ello es que siguen, cómo van a seguir durante los meses de marzo, abril y mayo. Y si hay una receta clara para el tema de gobernar o cómo mejorar la situación, si podría exponerla ya en términos de si es que hay una oportunidad para formalizar la economía que está sumergida, vale la pena intentarlo. También hay una oportunidad que se puede dar en cuanto a la reducción de trámites del Estado hacia un nuevo norte. ¿Qué se debe hacer primero? ¿Se puede hacer algún proyecto como digitalización o trámites que se puedan simplificar algunos primero? Y el tema de reactivar las inversiones también se podrían tomar
como una prioridad frente a las brechas de infraestructura existente. ¿Qué opina al respecto? Son varias preguntas consolidadas, por Voy a favor. tratar de agruparlas precisando algunas cosas que ayudarían a responder. La primera es, en algún momento Carlos Meléndez habló de que aquí en el Perú se mantenía un supuesto modelo. Asumo que ha pensado que, como también se dice en Chile, se seguía un modelo liberal. En los últimos 5 años en Perú y en Chile, por alrededor de 15, este modelo ha transitado hacia algo que tendría cada vez menores índices de libertad económica, libertad política también, Chile menos con el Perú, y sobre todo respeto a la propiedad privada. Y ese tránsito ha implicado, en el caso peruano que conozco mejor, una inflación de la escala real del aparato estatal enorme, de la cual nunca hablamos. El Perú en este momento, el año pasado, gastaba más de 65.000 millones de dólares, cifra que se construye sumando impuestos, endeudamiento e ingreso de las empresas públicas. Es decir, el Estado peruano tiene mucha plata, el 80% se lo gasta en gasto corriente y lo que gasta en inversión muchas veces nos asocia a proyectos como el de la refinería Talara o el gasoducto sur peruano, ese tipo de proyectos que nos han hecho subir más de 20 puestos en los últimos 20 años en los rankings de corrupción burocrática de transparencia. Así que esperar que el Estado peruano mueva la economía exitosamente es algo que solamente se puede asumir como un caso especial. En los últimos años el Estado ha sido un fracaso reactivando, solamente ha inflado su escala y el crecimiento de la economía no se asocia a la expansión del gasto estatal, se asocia fundamentalmente a mayor comercio e inversión privada. En los últimos 5 años, el Perú ha dejado de crecer 8% a crecer apenas en términos per cápita 1 a 2%. Y eso implica un fuerte retroceso de lo que se llama el modelo, y una fuerte inflación de un Estado que tiene índices deplorables de corrupción burocrática y de baja o pobre priorización del gasto. Lo vemos cuando vemos la atención de las camas en el sector salud y los bellísimos edificios de los últimos Panamericanos. Una pregunta que es recurrente en su conjunto de preguntas es cómo reactivar. Bueno, esto es un caso especial. Un día vivíamos tranquilos a principios de marzo y hoy día estamos involucrados en una pandemia que podría tomar la vida de un número determinado de peruanos y que es prioridad enfrentar. En esta perspectiva, lo primero es la vida y después la bolsa. Entendido esto, hay que gastar mejor, más que inflar el gasto. Hay que gastar más en salud y más en subsidios de gente que hoy día, por la proscripción a muchas actividades económicas, por la emergencia en salud, no pueden operar. Aquí no hay justificación ni tutía. Es una primera prioridad y el que esto no se respeta puede generar un desorden social y político nunca antes conocido si es que la pandemia se profundiza. En términos de reactivación, este es un caso especial keynesiano. Hay que recomponer demanda. El gobierno debe gastar más, mejor, de manera inteligente, mejor, de manera corrupta, no corrupta, el llamado paquete reactivador, si es que canaliza recursos a través del sistema bancario, deberá tener contratos muy claros detrás de la línea de crédito, porque se trata de que los bancos presten a la gente que va a recuperar y no termine siendo el típico botín de mercantilista. Señores, prestar es muy fácil, recuperar solo los bancos. Y los bancos, entendamos en este momento, y más vale que los banqueros entiendan, son aliados porque si la economía no se recupera, insisto, como dije al comienzo, su negocio se va a convertir del tamaño de una pepita de naranja, como pasó en la economía peruana en la época de la hiperinflación. Esto trata de responder la pregunta de cómo reactivar. Hay que inyectar demanda al sector privado. Obra pública en este momento es lo último que recomendaría. Y, por ejemplo, medidas demagógicas como bajar los sueldos a alguien a quien yo quiero bajarle la cabeza, esa propuesta de bajar los sueldos a los altos funcionarios, es una medida innecesaria, inoportuna. El Estado debe gastar, pero no debe gastar en lindos ministerios que aportan muy poco a la solución del problema, sino priorizando el gasto. Insisto,
Este no es momento de descalzar al sistema financiero con propuestas como las del retiro de los fondos AFPs, por una sencilla razón. Tú no ayudas a nadie prestándole su propia plata, devolviéndole su plata, pero haciendo que su plata se malbaratee, se remate, vendiendo instrumentos AFPables en plena crisis del coronavirus. Esto es una oportunidad para formalizar la economía sumergida. En mi opinión, es fundamental entender que la palabra formalización implica tener agentes de todo tamaño que cumplan la ley. Y para eso requerimos tener un Estado mucho más transparente, mucho más afilado, mucho más sencillo, mucho más pequeño, que no castigue a todo aquel que levanta la cabeza. Por lo tanto, en este momento no tenemos más opción que gastar mejor para tratar de impulsar a la economía. Toda forma de estímulo del gasto, en un momento en que al sector más importante de la economía, como es el sector servicios, se le ha caído la demanda, es una idea aconsejable. Lo de si es o no una oportunidad para formalizar a la economía informal o sumergida, eso lo veremos después. Por ahora, es fundamental enfrentar la crisis y dejar de caer en una severa recesión. La parálisis sería un severo error de la gestión de Vizcarra. Con una linda fundamentación, pero él está sentado al volante y debe actuar. Las medidas tomadas hasta la fecha con esto a cabo son medidas coherentes hasta ahora. El problema es, como dicen por allí, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Vamos a ver los detalles y ojalá se camine en la dirección correcta. Bien, muchas gracias, doctora Adriansen. ¿Alguno quiere complementar alguna respuesta a las preguntas planteadas? Pasamos entonces a continuación a las preguntas para el panelista, el doctor Carlos Meléndez. ¿Considera si las medidas adoptadas por el Ejecutivo en apoyo a las empresas están siendo efectivas? Quizás es el momento para llegar hacia el tema formal de alguna forma. ¿Cómo va a desobedecer? ¿Cómo se va a desobedecer si es que nadie está comprando en este momento? ¿No será esta la razón más probable de que pueda existir una protesta? ¿Y qué consecuencias podrían haber en ese sentido? Sí, bueno, la verdad que habiendo economistas en la sala virtual, preferiría que ellos son los que digan si las medidas están siendo afectadas de apoyo a las empresas. Yo prefiero quedarme más en las medidas, en el efecto, en las consecuencias de las medidas del gobierno en el campo social. Y en ese sentido, obviamente, creo que queda queda a la luz que no están siendo medidas que han tenido el efecto esperado en el control social de los peruanos. O sea, claramente la desobediencia, las largas colas, el hacinamiento, está hablando de un desconocimiento de cómo funciona la sociedad, ya ni siquiera cómo funciona el sector formal o informal de la economía, sino en general un desconocimiento de la sociedad en su conjunto. Si la gente no compra ni en el país ni afuera, quizás lo más probable es que sea una protesta antes que la desobediencia. Y sí, yo no descarto la posibilidad de protestas, ojo, no la descarto. Yo creo que se dan en contextos de pandemia, se dan acciones violentas. Pero lo que hay que mencionar también es que para un nivel de protesta se requiere cierto entramado social, cierto nivel mínimo de organización, que en el caso peruano no lo tenemos. Así como no se protesta no tenemos un nivel de protesta social comparado con lo que ha habido en Chile en los últimos meses, en Ecuador y en Colombia, tampoco, sobre todo en contextos de pandemia, la posibilidad, creo, de la protesta es menor. No la descarto, pero es una posibilidad menor. Pero aprovecho estas preguntas para decir de que efectivamente el gobierno ha tratado de manejar, por decirlo de un modo, dos variables al momento de tratar de relacionarse con la población, que es la variable de la coerción y la variable de los incentivos. O sea, cómo ha tratado de lidiar con el cumplimiento de las normas a través de garrote y zanahoria.
una vieja estrategia que tiene el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa por un lado, y tiene al MIDIS por el otro. Lo que sucede es que no está midiendo justamente la estrategia del garrote y de la zanahoria de la misma manera. Es decir, parecería que está dando zanahorias a quienes en realidad no están recibiendo el garrote, por decirlo de un modo. La sociedad peruana económicamente y socialmente es tan diversa y que tiene diferentes grupos sociales, mientras que la actitud del gobierno parece ser una actitud más bien plana, como si fuera bastante homogénea. Yo lo que recomendaría es justamente jugar mejor esta doble estrategia de la coerción y de los incentivos para asegurar mayores niveles de control que son necesarios para que se acompañen a las medidas económicas. Muy bien. ¿Alguno quiere agregar algo a las preguntas? Sí. Sergio, le complemento un poquito con lo de Carlos sobre la protesta social. Efectivamente, la población peruana está bastante desorganizada, pero la principal razón que ha frenado la protesta social en este país ha sido que la gente vive precisamente de día a día, trabaja día a día. Si tú le quitas el trabajo a esa población, la posibilidad de salir a trabajar, abres la puerta a que el único incentivo que los mantenía dentro de sus casas ya no lo tienen. Entonces, aumenta un poco esa probabilidad de protesta generalizada, que nunca va a llegar a ser una estructura nacional completa, pero se puede empezar a generar en determinados polos poblacionales, de acuerdo a, justo como dice Carlos, porque algunos están recibiendo zanahoria sin garrote, otros garrotes sin zanahoria, y parece que hay gente que ni garrote ni zanahoria. Entonces, estamos en eso. Me gustaría... sí, por favor, Carlos. En realidad, es importante tener en cuenta las prioridades. De lo que se trata, en primer lugar, es de poner la mayor parte de recursos posibles, mucho más de los que hoy día se están considerando, en combatir la emergencia sanitaria. Mucho más vacunas, mucho más servicios, mucho más énfasis en todo lo que pueda ayudar a la población a enfrentar una guerra con un enemigo invisible. De la mano con esto, es importante destacar que en este momento hay millones de compatriotas sufriendo, que no pueden salir a trabajar, no solamente en los sectores micro y pequeñas empresas, también medianas y grandes. Por eso es importantísimo que se distribuya alimentos en la inmensa mayoría, que son los sectores informales, no hoy, sino ayer. En caso contrario, se podría generar cualquier tipo de complicación que nadie desea. Finalmente, mover a la economía es lo único que reduce pobreza y lo único que dibuja futuro. Lo planteado por el Ministerio de Economía, por el Banco Central de Reserva, tiene una coherencia que es difícil de rebatir. Solo que, insisto, hay que ver los detalles. No se trata de volver a poner controles de tasas de intereses. Aquí nos vamos a mojar y vamos a perder todos, pero se trata de perder lo menos posible y sobre todo de no paralizarlo y terminar dándole la razón a todos esos genios que hoy día están proyectando cifras desastrosas para la economía peruana. Tenemos nuestro primer mesecito de desgracia. Dios quiera que pronto la emergencia encuentre alguna forma local o global de paliarse, pero en materia económica hay que actuar. Y se actúa en ámbito de salud, en ámbito de subsidios directos a la población y, por supuesto, en ámbito de recomposición de la demanda efectiva para que la economía siga caminando. Este es un caso keynesiano especial. Esto se da muy rara vez. La mayor parte del tiempo en que en América Latina el gobierno quiere mover a la economía, la hunde. En ese caso no. En este caso es importante que el gobierno gaste y que se generen las mejores condiciones posibles para que lo que se pueda recuperar de inversión privada se dé. Pero esto, si no tenemos controlado la pandemia, es solo buenas intenciones. De acuerdo, Carlos. Muy bien. Queda el tema de que tenemos que salir con las mejores condiciones posibles y no hay que exagerar en la información por ninguno de los frentes que tenemos en autoridades, stakeholders, medios de comunicación, etcétera, etcétera.
Muy bien, a continuación vamos a hacer las preguntas dirigidas a nuestro panelista, el arquitecto Fernando Calmel. Primero, respecto al plan de reactivación. Este plan de reactivación no está incluyendo a los emprendimientos o que no tienen o tienen muy poco o nulo historial crediticio. ¿Cómo se puede atender este vacío? Una segunda pregunta es, ¿los informales tienen algún canal de comunicación con el actual gobierno? ¿Qué faltaría para que suceda eso? Y finalmente una tercera pregunta, ¿se ha contactado el alcalde de Lima para organizar alguna cadena de suministro de empresarios que trabajen o que trabajan en casa? Por favor, Fernando. A ver, bueno, mire, las preguntas sobre el plan de reactivación y el FAE-MIPE que ha dado el gobierno, en general, el trabajo que está haciendo Julio Velarde y la ministra de Economía es muy bueno para mantener la economía peruana. Definitivamente, a nivel país, vamos a ser uno de los mejores países en Latinoamérica después de esta crisis. Y eso, la intención que tienen ellos ahora es que esto llegue de alguna manera al sector informal en base a esa simbiosis que existe entre el formal e informal a la hora de trabajar. Está más dirigida para la mediana y gran empresa que para la pequeña, porque efectivamente hay mucho independiente que aún siendo formal no tiene historial crediticio. Tenemos que acordarnos que la penetración de la banca en la microempresa es solamente de 5%. Entonces, va a ser difícil que muchos postulen. Además de lo que comenté hace un rato, el miedo de que eres 30% formal y no 100% formal y no quieres entrar al 100%. Hubo ejemplos cuando se trató de reactivar con un programa parecido al Fondo Crecer, después del Niño Costero, y cuando se pasaron la plata al sistema financiero, acabó costando demasiado y la gente no lo tomó. La gente prefirió financiarse nuevamente con la vecina, con la familia, inclusive con el financista informal que te deja la granada en la puerta, y desgraciadamente es una realidad. Entonces, para ese tema, los informales, ¿qué pueden hacer ahora? El informal lo que tiene que hacer es buscar la manera de ser formal y tratar de consolidarse y buscar asociaciones como la Asociación de Emprendedores del Perú y muchas más. Existen gremios de acuerdo a los distintos tipos de servicios. Para empezar a unir a este gran sector microempresario peruano. Ese es un poco el camino que les queda. Y en cuanto a lo que viene a ser el contacto con algún alcalde, no ha habido ningún contacto. Nos imaginamos que los alcaldes tienen ahorita la cabeza en otro lado, están más preocupados por el día a día, por temas de seguridad, por temas generales. Ya hemos trabajado en la asociación con la Municipalidad de Lima haciendo eventos y capacitaciones, o sea que en cualquier momento se debe dar esto, pero no se trata solamente de un municipio, ¿no? Lo principal es que el Estado en general entienda a que tienen que haber políticas como parte de esta zanahoria, no necesariamente solamente de bono y de regalo. Hay que paliarlo en este momento. Inmediatamente sí, como dice Carlos Adriancén, empezar a repartir comida, empezar a repartir cosas desde ya, para que la gente no tenga esa necesidad de salir a la calle. Y hay que darle determinados beneficios, pero hay que enfocarlos de una mejor manera. Pero tenemos que empezar a reactivar la economía poco a poco, empezar a revisar cuáles son los sectores, ya sea de gran, mediana o pequeña empresa. Reactivar esto poco a poco va a permitir que salgamos. Y efectivamente, si estuviese haciendo un mejor control de salud, esto sería posible. Porque se podría estar diciendo, ok, van a salir a trabajar todos los que trabajan en el Parque Industrial de Villa El Salvador, siempre y cuando hayan pasado un examen de que están saludables. Perfecto. Se podría incorporar a esta cantidad de personas que trabajan en transporte y decir que, señores, salgan un día sí, 2 días no, pero se les va a asignar a un personal de salud para que no vaya en mototaxi y en metropolitano hasta el hospital y regrese a su casa. Se le asigna un taxista como chofer. Están parados ellos, lo van a hacer por la mitad de lo que ganarían, van a estar encantados de trabajar y además están ayudando a un personal indispensable. Hay que buscar medidas creativas, porque las normas que vienen rigiendo la formalidad del Perú, que ya tienen 30 años,
queda claro que no funciona. Queda claro, y no es por un tema de resiliencia, perdón, de resistencia de las personas a no quiero entrar. Es un tema que no simplemente el triángulo no va a entrar en el cuadrado. El cuadrado, o sea, las formas no calzan. Hay que repensar la manera de formalizar y eso es lo que estamos buscando y eso es lo que queremos lograr en conjunto. Muchas gracias. Gracias, Fernando. ¿Alguna intervención para complementar las ideas? Solo una precisión complementaria. Tenemos que tener las ideas muy claras. Cuando a usted lo está persiguiendo un león, Simón, y un león se lo quiere comer, pero si tiene una cojera, no es momento de arreglar la cojera. Es momento de alejarse del león como pueda. En este momento, el león es la depresión asociada al coronavirus y el propio coronavirus. También añadiría a alguien mucho más malvado, y le dejo el veneno a Carlos Meléndez, es el triste papel que está jugando en este momento ciertos planos políticos de la discusión de cómo enfrentar al bendito león. Pero aquí, por encima de todo, hay que primero dar una respuesta de salud pública coherente, incluso con medidas drásticas, y luego tomar acciones de política económica mucho más macro. Los pequeños y microempresarios, igual que los medianos, cuando la economía comienza a andar, ellos solitos se jaranean. No necesitan de regalos del gobierno. Pero correcciones para mediano y largo plazo, coincido plenamente con Fernando. Pero eso después. La cojera la corregimos después. Ahora que nos come león. Pero ya que le he dejado la batuta a mi tocayo, don Carlos, el lado político es crucial en esta historia. No sé qué te parece a ti. Sí, el lado político es bastante crucial en la historia, y ahí la creatividad viene precisamente del lado político. Va a ser la comparación, que estoy en Chile, por ejemplo. En Chile, a pesar de la impopularidad del presidente Piñera, ha tomado decisiones que alejan, que no frenan la economía como sí ha hecho él, la decisión en el caso peruano. En el caso peruano se decidió frenar la economía de un momento a otro. Las decisiones que han tomado los políticos aquí en Chile han sido mucho más creativas. Las medidas de cuarentena son parciales, están hechas por comunas. Tú tienes sectores de la economía de microempresarios que siguen trabajando. Obviamente los malls, obviamente los cines, obviamente los restaurantes han parado, pero tienes sectores productivos pequeños y medianos empresarios que siguen trabajando en varias partes de la ciudad. Entonces, creo que ha habido una lectura en ese sentido más creativa frente a un monstruo, a un león, como dice Carlos, que realmente no lo conocemos, no conocemos cuáles son las garras de ese león, no conocemos cómo son las fauces de ese león, pero, y por lo tanto, yo creo que es prematuro poder saber cuál es la decisión correcta. Todavía no estamos recién ni siquiera en la primera mitad del primer tiempo. Este es un partido que va a ser bastante largo. Y creo que todavía no podemos hacer las evaluaciones de qué políticos tomaron algunas decisiones correctas o no. Ojo, hablando de aquellos políticos, comparándolos en el mundo, que han tomado medidas responsables, porque claramente otros políticos como Trump, como Bolsonaro, como AMLO, están dentro del campo de lo irresponsable. Pero dentro del campo de la responsabilidad, yo sí veo claramente que hay también una diversidad de opciones, algunas más creativas, otras más mano dura, que ya llegará el momento de evaluarlas. Creo que por ahora no lo es, por ahora es el momento de apoyar lo que se está haciendo, de echar el hombro y ojalá que salgamos de esto pronto. Muy bien. Vamos a agregar unas cuantas preguntas de forma genérica, han venido para los tres, y quien quiera tomarlas simplemente intervienen y proceden. Como dice bien Carlos, hay un tema de león y hay que conocer bien las garras, y aquí hay un tema también de saber qué es lo que está sucediendo con cada una de las partes que están interviniendo aquí. Por un lado, se ve de que, ¿cómo ven el año 2021 con las acciones que se están previendo?
aparte de que tenemos que ver y esperar un poco, pero se cambia algo, se están tomando medidas correctas, hay un rumbo hacia algo que en este momento reputacionalmente está siendo favorable, porque se están tomando medidas fuertes, ¿no? Y por otro lado, el Parlamento es desbocadamente populista. El desprestigio que están cultivando en este momento, ¿cómo va a quedar el rol del partido político frente al proceso electoral próximo que viene a puertas? Una siguiente pregunta, sí, voy a terminar con dos preguntas más. ¿Tienen alguna idea que podría ser en la línea de adoptar? ¿Qué puede adoptar el Ejecutivo que adicionalmente pueda ayudar a mitigar más el impacto en la cadena de pago en las empresas? Y regreso a lo político con la última pregunta que viene a ser acerca de las FPs. ¿Cómo va a afectar la viabilidad de las FPs con la ley propuesta por el Congreso? Es un tema que Carlos, el doctor Adriancén, ha estado último en un artículo de Montonero, lo comentó, ¿no? Por favor. A ver, vuelvo a hacerlo más, o tratar de hacerlo lo más preciso posible. Cuando viene a comerme un león, no me preocupo si es bueno, si es atigrado, si es negro o blanco. Simplemente el león viene, corro y trato de ponerme a buen recaudo. Y eso implica enfrentar los dos grandes planes de crisis. No es momento de decir si el actual gobierno la estaba acertando a diciembre del año 2019 o no. En este momento tenemos que sumar todos y este es un pésimo momento para la demagogia y para las cosas. Aquí se ha dicho que el gobierno ha tomado medidas duras cuyos resultados todavía no le sonríen. Pueden ser muy populares, se ve muy bien que el presidente nos comunique todos los días lo que está pasando, pero la pandemia está avanzando. Requerimos mucho más análisis y asignar mucho más recursos en esa dirección. Importa menos lo que se habla, importa más lo que se hace. Lo mismo en materia de enfrentar las inesperadas y tremendamente malas condiciones en las que viven hoy por la crisis millones de peruanos. Y finalmente está igualmente la forma como vamos a regular el llamado paquete de estímulo de 12 puntos de PBI que cuenta casi hasta el regalo de Navidad del presidente de la República, porque no todo es estímulo, coincido con el profesor González Izquierdo. Es bueno conocer los detalles, porque de lo que se trata es de reinyectar liquidez técnicamente, no de darle plata fácil a nadie, reconociendo que todos estamos perdiendo en este momento. Todos nuestros activos valen menos. Es este un momento para que un grupo de demagogos con argumentos patéticos en el Congreso quiera hacer que se liquide algunas decenas de miles de dólares en un mercado totalmente deprimido por el coronavirus. ¿Cómo puede ser posible que en un país como el nuestro esto no genere una indignación masiva? Y la razón es muy sencilla. Se aprovechan de la desesperación de la gente. En lugar de dar subsidios directos a la gente necesitada, le dicen, toma tu seguro de desempleo o toma tu jubilación y gástatela, regálala. Alguien va a ganar con eso. El diablo está en los detalles. Enfoquemos eso. Es muy pronto para aplaudir, pero es momento de poner el hombro. Así de claro. Todo lo bueno se aplaude, todo lo malo se dice, corrige. No sé si Fernando o mi tocayo quieren aclarar mucho más que yo este esbozo de respuesta. Está el micrófono abierto. De acuerdo contigo, Carlos, por supuesto, ¿no? La demagogia, y respondiendo un poco una de las preguntas, ¿no? La demagogia existe porque ya estamos en campaña política presidencial. Ya las bancadas del Congreso han entrado a ser las nuevas portátiles de las campañas. Y por el otro lado tienes un gobierno que también le gusta la publicidad, le gustan los votos. Entonces, estamos en una competencia que desgraciadamente no está siguiendo con el ejemplo, no está viendo al león, está viendo cómo la gente aplaude a la persona que se escapa del león.
o cómo la gente aplaude a León, pero no está viendo la situación. Entonces, hay que aprovechar el momento fuera de lo que hagan los políticos, que desgraciadamente termina a veces malogrando, a veces mejorando las cosas relativas a todos los que hacemos empresa y tratamos de salir adelante en este país. Tenemos que empezar a estudiar claramente en el tema de salud cómo es que viene este león y en el tema económico cómo es que está corriendo esta persona, cuánto aire le queda para ver si se escapa del león y si es que esa cojera que tiene necesita una muleta o no necesita una muleta, ¿no? Entonces, hay que dejar que los que quieren hacer show lo sigan haciendo. Los que no, enfoquémonos en buscar las soluciones desde ya, porque si esperamos a que se levante la cuarentena va a ser muy tarde para muchos millones de peruanos que no van a tener otra alternativa y van a terminar desempleados. Porque se maneja, y es un dato que me había olvidado de dar, se maneja 1.200.000 desempleados en la microempresa. Pero eso es porque hay alrededor de 3 millones de autoempleados que no se pueden despedir. Ellos no se pueden despedir. Entonces, cuando veamos la cantidad de personas que se quedan sin empleo en la microempresa, deberíamos estar viendo un número alrededor de casi 4 millones y un poquito más de personas que ya no tienen empleo hoy día para poder sobrevivir. Sí, Sergio, para finalizar, Sí, por favor. hace poco, unas semanas antes que comenzara la emergencia, con unos colegas de 50+1 hicimos una encuesta a una muestra de congresistas actuales, lo que acaban de asumir hace 3 semanas su cargo. Encuestamos a 54 congresistas y les hicimos varias preguntas para que se posicionaran en el eje Estado-mercado, liberal-conservador y otras preguntas de diverso tipo. Y lo que encontramos es que la mayoría de parlamentarios se ubican en el eje pro-Estado. Es decir, van a tener, tienen los valores, tienen las preferencias y tienen todos los incentivos para ser críticos al modelo. De hecho, cuando se le preguntan acerca de qué haría usted con la Constitución del año 93, si estaría a favor de hacer algunos cambios, de cambios totales o de mantenerla como está, son muy pocos los que quieren mantenerla como está. Es alrededor del 20-25%. Y si hablamos del capítulo económico de la Constitución del año 93, solo el 30% quiere dejar tal cual el capítulo económico de esa Constitución. A lo que voy es que ya hemos entrado en una ola populista. Y hemos entrado en una ola, en todo caso, en el que los congresistas van a demandar en algunas ocasiones de manera irresponsable mayor protagonismo del Estado. Esta ola tiene más tamaño, toma más impulso con la pandemia porque efectivamente, como les dijo Carlos Adriancén, estamos ante un momento que inicia excepcional. Eso hace que tengan mayor fuerza y mayor tamaño la ola populista que se nos viene en la siguiente campaña, con un agravante, que políticamente el modelo que se ejecutó en el Perú en los 90s no tiene quien lo defienda. Después de la caída del fujimorismo, después de la desaparición del pepecaucismo, después de la caída del aprismo, no existe clase política que quiera defender ese modelo. El modelo solamente van a defenderlo los empresarios, van a defenderlo algunos economistas. Políticamente no hay un partido que tome la bandera de la defensa del modelo de cara a la elección del año 21. Sergio, me gustaría añadir sobre lo que dice Carlos. De acuerdo, Fernando. Efectivamente, mucha gente quiere cambiar el modelo económico y la razón principal es porque, y nos pasa a nosotros como Asociación de Emprendedores del Perú, cuando vamos a cualquier lugar, donde la gente tiene una bodega, una ferretería, una peluquería, cualquier negocio, y uno le dice, oye, tú eres empresario, porque tienes empresa. Y dice, no, yo no. El empresario es el grande. En el Perú no existe. Primero no se identifican como emprendedores, te dicen yo soy comerciante, soy negociante. A todos les cala muy bien el discurso, obviamente, de, oye, vamos a quitarle al que más tiene, porque imaginan que esta clase de gran empresa y la socioeconómica es tan grande que va a poder mantener a todo el país y no se dan cuenta que ellos son parte de esa clase a la que están atacando. Entonces, hay un problema de conocimiento, hay un problema de identidad. El peruano no
se define a sí mismo como emprendedor ni como empresario. Se define a sí mismo como comerciante, como negociante. Yo tengo mi chambita, yo me cachueleo. Esas son las frases que ellos usan, porque no se quieren unir a un nombre de empresario que debería ser, pero que está desprestigiada, como no se quieren unir al nombre de los políticos, porque es parte de todos estos carteles que acaban siendo despreciados por las personas. Entonces, cualquier discurso que diga, además siempre, oye, no te voy a dar lo de alguien más, va a caer muy bien, por supuesto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque va a acabar siendo un tiro por la culata, porque es la economía de mercado lo que permite que en este momento tengamos 7 millones de autoempleados que contratan a 5 millones de personas más. Es gracias precisamente a la economía de mercado. Simón, ¿me permites un complemento a lo que acaba de decir Fernando? Por favor. Vivimos en una sociedad muy especial. Tenemos una fuerza laboral de casi 22 millones de personas, bien medida. De esa fuerza laboral, el 52% hoy nunca va a poder tener una jubilación ni siquiera equivalente a la jubilación promedio de la ONP, que es el Ministerio de Economía y Finanzas en realidad. Cerca del 40% de la gente en la fuerza de trabajo, 44% para ser preciso, está directa o indirectamente involucrado con el sistema privado, las AFPs, pero muy pocos de ellos han tenido ingresos suficientes como para poder ahorrar una jubilación. En este mundo es muy fácil que cualquier demagogo plantee, probemos esos fondos, llévenselo primero los pequeños, luego mezclemos con la ONP y volvamos a regular jubilaciones. Lo que no se dice es que cuando eso suceda, la economía va a quedar descalzada y los que van a tener las mayores pérdidas son ese 40% del fondo que es financiado, que financia actividades internamente y que da lugar a empleos formales e informales en toda la economía. Y eso no va a durar un año, va a durar varios años. Notemos cómo en medio de la crisis del coronavirus, el lado político y la pobre formación, voy a decirlo, ciudadana, para no decir técnica, de nuestros propios congresistas nos pasa una factura. Tras de una maldición viene otra. Estos chicos de verdad, no saben qué genera progreso en ese país. No entienden que el progreso ni es seguro ni es inevitable. Lo tienes que trabajar. Por eso hemos llegado a enfrentar la crisis del coronavirus con 3 o 4 centavos de dólar de lo que dispone un norteamericano por paciente. Y eso, per se, es trágico. La solución no viene del Estado. Como diría la gente que peleó con Bolognesi, en este país nunca llegan los refuerzos. Vamos a tenerla que pelear nosotros. Y la peleamos respetando las directivas sanitarias, pero también trabajando, y para trabajar nos tienen que dejar trabajar. Las condiciones de saneamiento tienen que ser cuidadosas, tienen que ser mucho más inteligentes, como las que nos recordó con mucha lucidez Carlos Meléndez hace unos minutos en Chile, refiriéndose a Chile. Hay que ser muy cuidadosos. Muy bien. Bueno, nos llevamos un espacio con reflexiones. Tenemos respuestas parciales, quizás algunas mucho más completas, pero han habido de todas formas preguntas, mucho más preguntas. No alcanza el tiempo, lamentablemente. El material de este conversatorio pronto lo van a encontrar en las redes del PAT y también de Andina Consultando. Quiero agradecer a Lampadia, no solamente por la magnífica intervención que tuvo en nuestro primer conversatorio el economista Pablo Bustamante, sino porque también pueden encontrarla, por cierto, en nuestra página web de Andina Consultando, sino que mañana va a publicar un artículo que yo he escrito que titula "El Perú tendrá una oportunidad de crecer con una reactivación eficiente". Agradezco a Juan Hermosa por su colaboración en la conformación de este panel y finalmente despedirme hasta una próxima oportunidad en la emisión de estos conversatorios web organizaciones. Muy buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.